El Señor nos ha demandado en Marcos 1:15 el arrepentimiento. Y Él ha dicho lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primera demanda, y creed en el Evangelio. El arrepentimiento demandado por el Señor Jesucristo no es el de los pecados, porque los pecados ya han sido pagados en la cruz. El arrepentimiento que el Señor nos demanda en su palabra, en Marcos 1:15, es el que nosotros nos reconozcamos tal cual Él nos ve a nosotros y no como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es un reconocimiento de sí mismo. Es un cambio en los pensamientos del ser humano. Es cambiar la manera en la que nosotros nos autopercibimos a nosotros mismos. Es una autopercepción de lo que somos nosotros ante Dios y no ante el mundo y ante nosotros mismos. En Romanos 3:10 dice la Escritura: como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Debajo de sus labios hay veneno de serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Esto está en Romanos 3:10. Es una radiografía de más o menos cómo somos nosotros, cómo estamos delante del Señor y cómo Dios nos ve. Y en Isaías 64:6 dice el Señor que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia para Él. En Jeremías 17:9 y 10 dice el Señor que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y fíjense lo que dice en Romanos: no hay bueno, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que nosotros estamos delante del Señor. De esa manera nos ve Dios. Pero ¿cómo nos vemos nosotros? A nosotros mismos. Nosotros creemos que nosotros somos buenos, pero la Escritura dice que no hay ni uno solo. Y si la Escritura dice que no hay ni uno, entonces no hay ni uno. Nosotros tenemos que reconocernos así. Nosotros tenemos que vernos así porque estamos demandados a hacerlo. Ese es el arrepentimiento que nosotros se nos ha demandado en la Escritura por parte del Señor Jesucristo cuando ha dicho: arrepentíos, y punto. No ha dicho: arrepentíos de tus pecados. No, dijo arrepentíos, únicamente arrepentíos. Y este es el arrepentimiento, que nosotros nos reconozcamos de la forma en que Dios nos ve. Romanos 3:10 al 18, Isaías 64:6, Jeremías 17:9 y 10. Nosotros estamos en una condición pecaminosa porque nosotros tenemos una moral corrompida y nosotros estamos ante Dios en el camino ancho, muertos espiritualmente, sin conexión con Dios. Y también nosotros estamos judicialmente condenados, marchando al infierno, en el camino ancho, sin haber reconocido lo que Cristo hizo en la cruz. Porque primeramente debe producirse el cambio de los pensamientos, de la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, y tenemos que reconocernos cómo estamos ante Dios: muertos, moralmente corrompidos y judicialmente marchando al infierno con el alma condenada.
De manera que este es el arrepentimiento que Dios nos demanda. El ser humano en el camino ancho, esto es lo que es y así es como está delante del Señor. El Señor no nos ha procurado a nosotros la demanda de nuestros pecados. El arrepentimiento de nuestros pecados no, porque eso es una obra. Y resulta que la salvación, para poder creer en el Evangelio, no es que nosotros nos tengamos que arrepentir de nuestros pecados, porque en Colosenses 2, 13 y 14 dice la Escritura que ya los pecados han sido pagados, que el acta que nos condenaba ya fue anulada. ¿Cuáles son esas actas? Ezequiel 18:4, el Señor mismo diciendo, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado solo se paga con la muerte del alma del pecador. Pero Cristo vino y se puso en la cruz para sustituir nuestras almas que ya estaban condenadas. Él poniendo la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, según la promesa que él hizo en Juan 10, 17 y 18, que él vendría a poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, porque él es el único que tiene poder para poner la vida de su alma y volverla a tomar. De manera que el arrepentimiento demandado por el Señor no es el de los pecados, sino el que nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar. Metanoia es una palabra griega y su significado es cambio, arrepentimiento. Metanoia, cambio de los pensamientos. Arrepentimiento para salvación es hacer un cambio en nuestra manera de pensar y conformar nuestra mente a la palabra de Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Cristo? Que nosotros no somos buenos, que no hay justo ni uno, que nosotros tenemos un corazón perverso, engañoso, que nosotros somos unos degenerados, perversos, pervertidos. Y si Cristo lo dice, eso es lo que tenemos que creer, porque la palabra de Cristo es la verdad. Nosotros tenemos que conformar nuestra mente a la palabra de Cristo, la Biblia, y no a lo que dicen las noticias, a lo que dice un libro, a lo que dice la televisión, a lo que dicen las películas, a lo que dicen en los templos, los pastores. No, hay que conformar nuestra mente a la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, la Biblia. Esta es la Biblia. Entonces, el arrepentimiento de los pecados no es para salvación, porque esa sería una obra del ser humano. Entonces, dice el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Esto está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y es el Evangelio verdadero, el Evangelio que nosotros los seres humanos, las almas, tenemos que creer. Porque esto sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Cristo, sustituyendo nuestras almas, puso la vida de su alma para que nuestras almas quedaran incondenables, quitando los pecados que fueron la razón y el motivo principal de que las almas quedaran condenadas. Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y usted ya pecó, y yo también, yo pequé, y todas las almas ya pecaron. Por tanto, todas las almas quedamos condenadas. Por eso Cristo vino a sustituir nuestras almas, para que nuestras almas no vayan al lago de fuego, para que usted hoy, marchando en el camino ancho hacia el infierno, pueda escapar, pero creyendo por fe, no por obras. El arrepentimiento de los pecados es una obra. Y la salvación nunca ha sido por obras del ser humano. La salvación ha sido por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y la fe del ser humano.
Dios puso la vida de su alma en la cruz del Calvario en sustitución de su alma, del alma suya, del alma de usted, del alma mía, de todas las almas. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra fe, creer con certeza de que nuestras almas han sido salvadas hace ya más de 2000 años. Y esto es el Evangelio, creer que ya Cristo pagó por todos nuestros pecados, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice el Señor Jesucristo, esto lo dice la Escritura en 1 de Pedro 2:24, que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y el Señor Jesucristo en Juan 10:28 ha dicho una promesa que la cumplió en la cruz. Y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre, no perecerán para siempre. ¿Y dónde lo cumplió el Señor? En la cruz de Calvario. Y esto es lo que hay que creer. El Señor dijo, y yo les doy vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación es por creer, por oír el evangelio de nuestra salvación. Y no es por arrepentirnos de nuestros pecados, porque si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, jamás vamos a entrar a la salvación, porque la salvación no es porque yo me arrepienta de mis pecados, porque usted se arrepienta de sus pecados. Primeramente porque nadie puede acordarse de los pecados cometidos durante años. Y segundo, porque es que esa es una obra y la salvación no es por obra. Y además de eso, Colosenses 2, 13 y 14 ha dicho en la Escritura que el Señor ya nos perdonó todos los pecados en la cruz. Todos los pecados quedaron condenados en la cruz, como quedaron perdonados en la cruz. De manera que si ya los pecados fueron pagados y fueron perdonados y fueron quitados, no tenemos nosotros que ahora arrepentirnos de nuestros pecados, porque no estaríamos creyéndole a Dios que ya nosotros fuimos salvados por medio de la muerte de Cristo cuando quitó los pecados. Los pecados fueron quitados de en medio para que ya ningún pecado pueda a nosotros condenarnos. Y esto es el Evangelio y esto es lo que hay que creer, que ya los pecados no nos condenan. Judicialmente quedaron abolidos los pecados. La ley quedó sin efecto para condenación de todas las almas. De manera que si usted está creyendo que usted se tiene que arrepentir de sus pecados para entrar a la salvación, usted está perdiendo su tiempo. Y cuando usted se muera, usted va a despertar en el infierno, así de sencillo. Entonces nosotros, el arrepentimiento demandado por Cristo es que nosotros tenemos que hacer primeramente un cambio de nuestros pensamientos, un cambio radical en nuestra manera de pensar, reconocernos a nosotros mismos como estamos ante Dios, haciendo este reconocimiento de que no somos buenos, de que somos lo que dice Romanos 3, 10 al 18, que nuestro corazón es engañoso, que estamos podridos. Como lo dice en Isaías 1:6, que somos podrida llaga, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que somos, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Somos, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así estamos nosotros estamos podridos. Y así es que nos tenemos nosotros que ver, así que nosotros nos tenemos que reconocer ante Dios. La opinión del mundo no cuenta, o cuenta la opinión de Cristo, de nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio su vida en la cruz para nosotros quedar exentos de las condenas. Él puso el alma, la vida de su alma la puso en sustitución de nuestras almas, para que nuestras almas ya no tengan que ser condenadas por ningún pecado, porque los pecados ya fueron pagados, ya fueron quitados. Ya no tienen efecto para condenación de nuestras almas, y esto es lo que tenemos que creer. Pero si nosotros no nos reconocemos como realmente tenemos que reconocernos, como se nos ha demandado en Marcos 1:15 el mismo Señor, nosotros jamás vamos a poder creer en el Evangelio. Y el Evangelio nos dice buenas noticias de que ya los pecados no nos condenan, de que Cristo murió por los pecados de nosotros, y este por es en vez de nosotros, en lugar de nuestras almas. Él en vez de nosotros, Él en vez de nuestras almas. Estos son maravillosas noticias para nosotros. Así que esto es lo que hay que creer. Pero primeramente tenemos que obedecer las dos demandas del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos demandas.
tenemos nosotros que hacer arrepentimiento para salvación, que es un reconocimiento de lo que nosotros somos y cómo estamos ante Él, muertos espiritualmente, moralmente corrompidos, porque nosotros mentimos a cada rato por no seguir nombrando más. Pero ¿quién puede dejar de mentir? Primeramente, nadie. Y lo dice la Escritura, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y si no hay ni siquiera uno, sabiendo hacer lo bueno, le es pecado al hombre. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ya eso es pecado. No creer en Cristo es otro pecado grande. No creer lo que hizo Cristo en la cruz, no creer de pecado por cuanto no han creído en mí, no creen en mí. No creer en Cristo es un gran pecado también. No creer que ya nos sustituyó, que ya nos dio la vida eterna, que ya nos salvó nuestras almas, que nuestras almas no tienen que ser condenadas de nuevo, porque ya el que fue condenado en nuestro lugar fue el Señor Jesucristo. Es un pecado grande no creerlo. Y por eso es que las almas se están yendo al infierno, por no creer, porque la salvación, la condenación ahora no es sino por no creer. Por no creer las almas se están yendo, se están perdiendo las almas precisamente por no creer, por este pecado de incredulidad que está imperando en las almas. De manera que, bueno, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios me lo bendiga.